Bueno, pues buenas tardes. Esta tarde calurosa que adelanta ya el final de curso, ¿no? Yo creo que una semana más ya y hubiera sido imposible aguantar aquí. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, me toca a mí la segunda parte de la sesión de hoy, que es el poeta, es el Petrarca poeta. Pero para no hacerlo como dos compartimentos estancos, quería empezar comentando algo a propósito de lo que tú has dicho, José Luis, del tratado, la invectiva de su propia ignorancia y de la de los demás, que afortunadamente está traducida al castellano, además en tu editorial, en Cipres. Yo me he quejado muchísimo, tú lo sabes, José Luis, porque es un tema de que solo hasta hace muy poco los profesores de latín han tenido bien traducir a los humanistas. Es que teníamos cada año 20 traducciones de Virgilio, pero luego era imposible abordar el humanismo salvo que fueras latinista. El humanismo, evidentemente, es la recuperación del latín, pero en fin, nos dejaba fuera a personas que no teníamos ese conocimiento. En latín hemos estudiado todos, pero no hasta el punto de poder leer un tratado. Bueno, la agresividad de Petrarca, que tú has puesto ahí un poco de manifiesto, es casi un lugar común de todos los humanistas. Una actitud un tanto altanera que en los otros humanistas que yo conozco la he encontrado exactamente igual. Es decir, está en Lorenzo Valla, está en Nebrija, está en el Brocense, muchísimo, y no digamos en el Elogio de la locura de Erasmo, esa sátira maravillosa. Y me parece que no es gratuita, porque es que sus enemigos no son poca cosa. Es decir, esta invectiva de su ignorancia, unos estudiantes aristotélicos que de pronto insultan a Petrarca, lo llaman idiota, lo llaman hombre ignorante, aunque bien intencionado, ignorante Petrarca, que era la cabeza de su época. Y bueno, estos son los que detentan el poder intelectual oficial, que en ese momento es la escolástica, y que tienen un instrumento nada inocuo, que es la Inquisición. Quien más, quien menos, no es el caso de Petrarca, pero sí es el caso de Valla, de Nebrija o del Brocense o de Fray Luis de León, nuestro gran humanista cristiano. Tuvieron problemas con la Inquisición, fundada sobre todo en ese aristotelismo intransigente, que, como dice Petrarca ahí, la religión es Dios, no es Aristóteles. Es que luego el Brocense dirá algo parecido. Dice, si a mí me dicen que la religión es Santo Tomás, dice, el Brocense como buen humanista tenía la lengua suelta. Pues yo digo, mierda para Santo Tomás. La religión son los evangelios. Entonces, esta invectiva que tú dices es casi el primer paso, hasta donde yo alcanzo, de esa polémica entre humanistas y escolásticos que va a tener una repercusión durante siglos, insisto, llega hasta Fray Luis y mucho más allá, y que no va a ser una lucha, digamos, completamente inocua. A esa influencia de Aristóteles, que él dice en esa invectiva, el problema no es Aristóteles, son sus seguidores. Aristóteles no es ni mejor ni peor filósofo que otros. Pero bueno, estos escolásticos los llama, no me acuerdo, él dice también un término insultante, pero porque a él lo ha insultado antes, que encima no saben ni hablar. O sea que la elegancia, la elegancia latina, que es una de las reivindicaciones de Petrarca y del buen humanismo, pues está completamente fuera de ese lenguaje escolástico, obtuso, deliberadamente obtuso, se hacen oscuros para hacerse más importantes. Todo eso lo dice Petrarca. Y a eso él opone a Platón. Y así sí que enlazo yo con la parte de la poesía, con los ingredientes platónicos que vamos a encontrar en su obra poética. Así que sin más preámbulos paso ya a la parte que me corresponde del Petrarca poeta. Cuando hablamos del Petrarca poeta pensamos en el Cancionero, pero no es ni mucho menos su única obra poética, ni siquiera su obra poética está entera en italiano. Él tiene una obra poética latina, a la que al principio es a la que él se dedica mayormente, y en la que cree que le va a reportar su fama y su posteridad.
El primer poema que compone es un poema muy extenso, inacabado, muy ambicioso, que se llama África, y es una epopeya, está escrita en hexámetros, que es el verso de la epopeya, sobre Escipión el africano y la Segunda Guerra Púnica. Se le acusa a esa obra, que tiene 9 cantos, un poema épico, recordáis a Homero, a Virgilio, o tiene 12 o tiene 24, luego el hecho de que sean 9 quiere decir que está inacabado, también la propia naturaleza de la obra, pero en fin, en total son 6.725 versos, que no está nada mal. De esa obra él se sentía muy orgulloso, hasta el punto de que es en la que se fundamenta la ceremonia de su coronación con el laurel poético. Se había resucitado la ceremonia de la coronación de laurel a los poetas. Un humanista anterior, Lobato Lobati, lo había tenido en la generación anterior, y Petrarca quiso siempre, dentro de esos 2 defectos suyos, de esa gloria por la fama, ese es su primer defecto, luego hablaremos del segundo, insisto, se fundamenta en la existencia de ese poema titulado África y dedicado a Escipión. Luego, a imitación de Virgilio, de las bucólicas de Virgilio, tiene unos Bucólicum Carmen, que son en total 12 églogas. Y aparte de su epistolario latino ingente, los 4 volúmenes de acantilado que ha comentado José Luis, tiene también unas epístolas métricas. Están más o menos dirigidas a los mismos destinatarios y tratan temas semejantes, pero estas están escritas en verso, siguiendo más o menos el modelo de la epístola horaciana. Tiene otras composiciones menores, entre otros unos epigramas que hace poco publicó Francisco Rico con unas traducidas al texto latino y la traducción al italiano, y seguramente alguna obra suelta más, insisto, en latín, la obra que él consideraba importante. En cuanto a la poesía en vulgar, en italiano, para ser más exactos en toscano, el italiano como tal no se forma hasta después de la unificación de Italia, siglo XIX, está formada por 2 libros. Uno es El Cancionero, como vengo diciendo, y el otro son Los Triunfos. Los 2, insisto, están escritos en italiano. El Cancionero, su obra más importante, en principio desarrolla una historia de 31 años. Los 21 años que él amó a Laura en vida de la dama, de la donna, y los 10 que le siguió cantando después de muerta. ¿Hasta qué punto valoraba Petrarca la poesía latina por encima de la poesía italiana, que le da un título horrible a su libro? Lo que hoy llamamos Cancionero se llama en realidad Rerum Vulgarium Fragmenta, fragmentos de cosas en vulgar. O sea que el título no puede ser más espantoso, como una cosa menor. Bueno, de hecho, desde el primer momento se conoció con otros nombres, las rimas de Petrarca, los sonetos y canciones, y finalmente se impuso el nombre de Cancionero, Canzoniere, con el que hoy lo conocemos, aunque realmente es un libro básicamente de sonetos, son 316 sonetos y solamente 29 canciones, pero al final ese es el nombre que ha quedado. Esos 31 años comprenderían desde el año 1327, fecha en que él dice conocer a Laura y enamorarse de ella, hasta 1358, 10 años después de que muriera Laura a causa de la peste negra de 1348. Sin embargo, la composición del Cancionero, como pasa con otras obras de Petrarca, no acaba en 1358. Prácticamente hasta el final de su vida estuvo retocando un códice precioso que además se conserva. Es decir, Petrarca lo podemos leer en su códice, y yo creo que es el primer poeta, no creo que de los autores de la antigüedad, o sea, más allá, se conserve el libro original, el que trabajó primero su copista, que se llamaba Malpagini, y luego, quizá a consecuencia de su apellido, dejó de trabajar para él y lo terminó el propio Petrarca. Bueno, el Cancionero y los Triunfos pertenecen a 2 tradiciones poéticas completamente distintas. Empiezo por los Triunfos. Los Triunfos pertenecen a la corriente que llamamos alegórico-dantesca. Es un poema, por tanto, alegórico, que queda muy lejos de la Divina Comedia, que es el modelo. De hecho, los Triunfos son 12 cantos y la Divina Comedia son 100. Hay otra diferencia fundamental. En la comedia
aparecen muchos personajes y cada uno cuenta su historia. Se la va contando a Dante, que va acompañado de Virgilio, como sabéis. En los triunfos aparecen también muchos personajes, pero no cuentan su historia, prácticamente se enumeran, porque el modelo es los desfiles triunfales de la antigua Roma. Entonces van a desfilar una serie de personajes con motivo del amor o de la muerte o de la fama, de los distintos aspectos, pero ya está, se enumera, y la única que habla ahí y que se detiene en su historia es precisamente Laura, porque como en el Cancionero, en los triunfos Laura tiene también un papel protagónico. Los triunfos son 6, que van siguiendo un orden. El primero es el triunfo del amor. Ahí Petrarca, bueno, el poeta, cuenta cómo se enamora de Laura, y aparece una serie de personajes, como va a ser la tónica de todo el libro, que siguen al carro triunfal del amor y que van encadenados, porque el amor se representa pues como una condena, en fin, con el tema de la cárcel de amor. El segundo es el triunfo se ha traducido por triunfo de la castidad, en realidad es triunfo del pudor. Y es que Laura, armada con las armas del pudor, de la castidad, bueno, ella era una mujer casada, como sabéis, entonces castidad hay que entenderla aquí en el sentido de honestidad, derrota al amor. Pero de poco le sirve su victoria, porque poco después Laura muere, y ese es el triunfo de la muerte. La castidad acaba con el amor, la muerte acaba con la castidad. Vienen luego 2 cantos en los que Laura prácticamente desaparece, y es que sobre la muerte triunfa la fama, el recuerdo que deja en la posteridad los personajes que han sido notables por su conducta, por sus obras, etc. Ese sería el triunfo de la fama. Pero hasta la fama no es eterna, porque es derrotada por el tiempo. Y llegamos entonces a la quinta parte, que es el triunfo del tiempo. El tiempo acaba con la fama. ¿Qué es lo único que acaba que no acaba, que resucita al amor, a la castidad? Eso es la eternidad, la vida eterna. Y se cierra con ese último canto, el triunfo de la eternidad, que es un canto precioso, porque ahí vemos a Laura resucitada, pero resucitada en el sentido cristiano de la palabra, resucitada en la carne, la resurrección de la carne, que es lo que dice el dogma católico. Y termina Petrarca diciendo: si fue feliz quien la vio en tierra, esa belleza, ¿cómo no va a serlo ahora que ve esa belleza ya perdurable, eterna, inamovible, en ese cielo al que ella ha vuelto, porque ella era un ángel descendido a la tierra? Es curioso porque hace poco he estado en Francia viendo unas catedrales francesas, y ahí, para documentarme, leí el libro de Émile Mal, y venía una teoría de Honorio de Autun, del siglo XII me parece que es, ¿no, José Luis? Bueno, según el cual la resurrección de la carne, te hayas muerto viejo o te hayas muerto joven, todo el mundo resucita con 30 años, en plenitud, en la perfección de su belleza. Y es verdad que si uno ve todas esas catedrales, que hay muchos juicios finales y muchos muertos, todos son muertos jóvenes, no hay viejos ahí. Pues la verdad que resucitar pues, está con un Alzheimer o te quedas como estás, ¿no? Y si hoy está en Orvieto los frescos de Luca Signorelli, que son impresionantes, los muertos saliendo allí de la tierra, es una cosa, y son todos jóvenes. Me imagino que esa es la idea que está también en Petrarca, cuando dice que Laura, que va a ser más bella que como fue, será en la perfección de su belleza, ella que ya lo había sido en su vida terrenal. Bueno, pues hasta ahí esos son los triunfos, como veis, un poema alegórico. El Cancionero es, sin embargo, un poema lírico que se inscribe en la tradición de lo que se llama el Dolce Stil Novo, que son poetas toscanos del siglo XIII, Guido Guinicelli, Guido Cavalcanti, en fin, una serie de poetas magníficos que van a culminar también en Dante, pero no en el Dante de la Divina Comedia, sino en el Dante de las rimas y en el Dante de la vida nueva, los que hablan de su amor por Beatriz, no la Beatriz alegórica, ¿no?, de la comedia, sino la Beatriz mujer a la que él se encuentra un día por la calle y le da un desmayo de lo impresionado que queda por ella. Entonces,
Si comparamos a Dante con Petrarca, tenemos que hacerlo, es decir, no podemos comparar la comedia con el cancionero, eso no tiene sentido. Hay que comparar la comedia con los triunfos y sale vencedor clarísimamente Dante. La comedia es una obra tan buena que lo de divina se la pusieron sus contemporáneos, porque le pareció una obra divina, no porque la obra trate de temas divinos, que de alguna manera también lo hace. Desde la caída del Imperio Romano, de la desaparición de la cultura romana, no había habido una obra de tal grandeza, una obra que pudiera competir con los clásicos de verdad, con los Virgilio, con los Homero, etc. O sea, una obra absolutamente extraordinaria. Pero si comparamos al poeta, si hacemos la otra comparación, es decir, las rimas de Dante con el cancionero de Petrarca, las rimas de Dante, que son bellísimas, que tienen unos sonetos maravillosos, sin embargo, ceden ante el impulso de Petrarca, porque esas rimas de Dante son la culminación de la poesía medieval, mientras que el cancionero es el paso de la Edad Media al Renacimiento. De hecho, Petrarca, ya hemos dicho, del siglo XIV, el cancionero no se entiende de verdad hasta el siglo XVI, hasta el Renacimiento. En el siglo XV la obra que más gusta de Petrarca son los triunfos, porque estamos todavía dentro de la corriente alegórico-dantesca. Hay una obra del Marqués de Santillana que se llama Triunfete de amor, que es como un triunfo, bueno, reducido a la mínima expresión. El cancionero, insisto, es la obra que da ese paso de gigantes, partiendo de la tradición del Dolce et Novo, que es la tradición del amor cortés, la de los trovadores, que Dante conocía también muy bien, porque Dante vive en Provenza porque está exiliado se exilió su padre, que era correligionario de Dante, los dos tuvieron que salir corriendo de Florencia cuando tomaron el poder los güelfos negros, ellos eran del partido de los güelfos blancos. En fin, voy a ir a centrarme, que es que me voy por las ramas. ¿En qué consiste el cancionero? Pues canta el amor no correspondido de Francesco por Laura. Desde muy pronto, Laura le muestra su rechazo. Le dice, bueno, él ha estado cantando sus versos, ella se entera o llega a sus oídos que hay versos circulando en los que se canta su amor, y le dice, dicho non far parola, de esto ni una palabra. Calladito está más guapo, ¿vale? Yo non so forse que tú credi, yo no soy quizá la que tú piensas. ¿A quién te has creído que soy? Vas por ahí contando mis cosas. Bueno, a partir de ahí todo son lágrimas, suspiros, quejas, pero al mismo tiempo una fidelidad absoluta a ese amor al que él no piensa renunciar, que considera que es un destino, que es su destino, y que precisamente ese rechazo, ese dolor, que a veces lleva con más gallardía y a veces con menos, también se queja a menudo, la compara con Medusa, etcétera, pues es lo que realmente le enaltece. Un amor por el que estaría dispuesto a dar la vida, o que preferiría morir incluso a ese sufrimiento, que no deja de ser un tópico literario. Pero si conocéis esa frase, un bel morir tutta una vita honora, eso no es un refrán, es un verso del cancionero. Es Petrarca el que dice eso, que un bello morir por amor, honra toda la vida. El libro se articula en torno a unos poemas de aniversario que van diciendo, hoy hace 7 años que la conocí, hoy hace 13 años que la conocí. Es como una columna vertebral hasta que muere Laura, y luego ya hoy hace tantos años que murió Laura, etcétera. En fin, todos esos poemas de aniversario crean la sensación de un desarrollo cronológico, que es lo que al final la palabra cancionero se ha acabado aplicando a eso, a poemas amorosos que tienen un desarrollo en el tiempo, que cuentan una historia amorosa, aunque poca historia hay, porque ya digo que el rechazo es absoluto. Lo que hay a falta de una verdadera historia amorosa, pues es, en primer lugar, una exaltación de la perfección física de Laura. Es Petrarca el que crea ese canon que se va a mantener en los siglos XVI y XVII, de la dama rubia, de los ojos claros. No sé si cuando Petrarca dice ojos claros quiere decir azules o quiere decir brillantes, seguramente azules porque lo compara con zafiros. En fin, esa dama que va a ser la Isabel Freire, va a ser la Lucrecia Borgia de Pietro Bembo, todas las damas que eran rubias y no sé qué, aunque
esta poesía básicamente se desarrolla en países mediterráneos, ¿vale? O sea que todas las amadas, las de Camões, que es portugués, también es rubia. Esa perfección física se corresponde también con las virtudes de Laura, con una perfección moral, donde predomina la dulzura, esa honestidad para él perjudicial, porque es precisamente lo que ha levantado una barrera. O sea, ella es una dama casada, y aunque en el contexto del amor cortés las relaciones con mujeres casadas es lo habitual, ella, sin embargo, se opone violentamente a esa relación, y ni siquiera a que él la cante en sus versos. Laura acaba convirtiéndose en una donna angelicata, que es una figura que viene del dolce stil novo, o sea, una dama ángel, que es si en el amor cortés la dama era una señora feudal a la que el trovador cantaba como un vasallo en una relación vasallática, aquí no, aquí la dama es un ángel, es una donna angelicata. Entonces el poeta solo puede adorarla y esperar que interceda por él. La donna angelicata por excelencia, desde luego, es Laura. Perdón, es Beatriz, la de Dante. Laura, que es una donna angelicata y que utilizará expresiones en el libro, es más terrenal. Petrarca, con toda la idealización que hay en el cancionero, tiene siempre un pie en la tierra, que lo hace también mucho más moderno, y que es lo que hace que dé ese salto también hacia el Renacimiento. Otro logro del cancionero, y quizá el mayor, es la labor introspectiva de Petrarca, cómo él se analiza en los detalles más mínimos de sus sentimientos. En la poesía amorosa de la que él viene, como ya vengo diciendo, la trovadoresca y la del dolce stil novo, hay mucho convencionalismo. Hay muchos poemas que definen lo que es el amor, hablan en términos generales, otros son más sinceros. Pero esa sinceridad de Dante, de Petrarca, ese analizarse pues continuamente, cuando está contento, cuando está triste, cuando tiene esperanza, cuando desespera, cuando desea morir, todo eso es verdaderamente la conquista del cancionero, lo que lo hace moderno y lo que le hace avanzar hacia ese siglo XVI y XVII, que va a ser ya absolutamente petrarquista, desde Garcilaso, son los nuestros, Garcilaso, Lope, Góngora, Quevedo, hasta Shakespeare, hasta Camões, o hasta Ronsard. Toda la poesía europea es petrarquista, pero 200 años después de la muerte de Petrarca. Bueno, como sabéis, el cancionero está dividido en dos partes. La división en dos partes la hace Petrarca. Los nombres ya de Invita e Immorte, eso se puso después, ¿vale? La primera parte son los poemas escritos en vida de Laura, Invita di Madonna Laura, que son 263, y los poemas Immorte son el resto, no exactamente, pero bueno, que son el centenar de poemas restantes. Ahí la figura de Laura, que ya no está sometida al deseo carnal de la Laura viva, pues se espiritualiza y cobra una intensidad realmente espiritual. Ella baja ella está en el cielo, un paraíso que no tiene nada que ver con el de Beatriz, insisto mucho en estas diferencias. Petrarca no sube a ese paraíso como hace Dante, ni siquiera por vía de la imaginación. Es Laura la que se le aparece en sueños, la que le consuela, la que dice no llores más, bastante ha llorado. En fin, unos poemas realmente conmovedores y de una gran belleza. Pues enlazando con el tema de la polémica, vamos a presentar, a raíz de esta poesía amorosa, a un Petrarca que polemiza ya no con los aristotélicos ni con los médicos, sino consigo mismo. El primer paso de esa polémica de Petrarca consigo mismo es el que ha explicado José Luis Trullo, que está en el Secretum. Secretum es un diálogo, es un tratado latino, en el que hay un diálogo entre Agostino, que es San Agustín, evidentemente, y Francesco, que es Petrarca. Claro, San Agustín lleva muerto 1000 años, o sea que en realidad es Petrarca hablando consigo mismo. San Agustín es su mala conciencia, y le critica. Bueno, el Secretum son 3 partes. Las 2 primeras hablan de los pecados capitales, y la tercera parte, que es la que nos interesa en relación al tema amoroso,
habla de los dos grandes defectos de Petrarca, los que le impiden ser una persona virtuosa y entregarse al amor de Dios. Uno es la obsesión por la fama y otro es el amor por Laura. Entonces, todo eso se lo va a reprochar Agustín. En concreto, tengo aquí anotadas las principales críticas que le hace. Primero, entregarse a una pasión estéril que ha consumido sus mejores años. El Secretum se escribe antes de la muerte de Laura, pero poco antes. Dice, llevas como 20 años, bueno, 16 dice, porque la acción se sitúa cuando él lleva 16 años, perdiendo el tiempo con una mujer que ni te hace caso. O sea, luego le dice estar obsesionado por la fama poética que le lleva a mantenerse firme en ese amor para alimentar su poesía. Porque, bueno, yo digo en mi libro, Petrarca escribe porque está enamorado, pero Petrarca ama para poder escribir. O sea que las dos cosas están ahí. Esa obsesión que ha hecho que mucha gente dude que el nombre de Laura sea real, dicen, ya es casualidad que un hombre que está obsesionado por el laurel en italiano es Lauro, su mujer se llame Laura, ¿no? Su amada, vamos, su mujer ya hubiera querido él, ¿no? Lo acusa también de esconder bajo esas refinadas proclamas amorosas un deseo libidinoso, que Francesco no tendrá más remedio que reconocer. Es ese deseo ardiente el que lo ha apartado del buen camino, según Agustín. Dice, ¿en qué gran hombre podías haberte convertido si ella no te hubiera retenido con los encantos de su belleza? Su belleza te pareció tan suave, tan dulce, que con los ardores abrasadores del deseo y la incesante lluvia de lágrimas has devastado en ti toda la cosecha que habría podido nacer de las semillas naturales de tu virtud. Qué gran hombre hubieras sido si no te hubieras dejado avasallar por esta pasión ardentísima. Le critica también someterse a los caprichos de su dama, que es ella la que rige toda su vida y sus sentimientos. Cuando ella está alegre, él está alegre. Cuando ella no le hace caso, él está triste. Y toda su vida gira en torno a esa dama en vez de dedicarse a lo que tiene que dedicarse un cristiano. Hay un apartado realmente insólito, y es que llega a poner en cuestión la belleza de Laura. Laura es perfecta, o sea, Donna Angelicata quiere decir perfección física y perfección moral, y en el cancionero es así. La candidata a Laura, que hay quien dice que no existió y hay quien dice que sí, que era Laura de Sade, porque estaba casada con el segundo marqués de Sade, o sea que sería antecesora del marqués de Sade, del famoso libertino. Tuvo 11 hijos y Agostino le dice que esa dama, que está ya en los 30 y tantos años, que su belleza está ya estragada por los numerosos partos y por el paso del tiempo. Es algo realmente, yo no conozco ningún poeta que de pronto diga eso, aunque sea con el disfraz de que se lo está diciendo San Agustín, que lleva muerto y enterrado allí en Hipona no sé cuántos siglos, ¿verdad? Y sobre todo le censura entregarse a un amor mundano que lo aparta del amor a Dios, que es el único importante para un cristiano. Muy bien, ¿no? Entonces, lo que decía José Luis explicando el secreto, Agustín quiere que él renuncie a esos dos grandes pecados, la ambición por la fama y ese amor pecaminoso no por culpa de Laura. Y Francesco le dice, sí, yo lo sé, yo lo intento, yo me gustaría, pero es que no puedo, porque es que estoy todavía atrapado Es un poco lo que decía San Agustín, ¿no?, en las confesiones. Sí, yo sé que voy por el mal camino y quiero convertirme, pero déjame un poquito más, ¿no? O sea, no hay prisa. Algo así viene a concluir también Francesco. Le dice, después de que le insista tanto a Agustín en que se encauce su vida, sería mucho más seguro para mí dedicarme a este único estudio y emprender el recto camino de la salvación, dejando a un lado los desvíos, pero no soy capaz de frenar mi deseo. Y así es como termina el secreto. Con esa promesa yo lo intento, pero es que no puedo. Bueno, pues si encontramos estas contradicciones o esta polémica en el Secretum, también lo encontramos en el propio cancionero. Y aquí sí quiero yo romper una lanza por Petrarca. Con Petrarca se mete todo el mundo. Francisco Rico, que es el gran especialista en Petrarca que hay en España, pero reconocido internacionalmente,
decía que le tenía antipatía al personaje. O sea, que él estudia Petrarca por un azar. Hay una colección, van a sacar una colección de clásicos y nadie quiere hacer Petrarca. Y entonces creo que es Martín de Riquer que dice que lo haga Rico, que él seguro que lo hace bien. Y a partir de ahí él se enfrasca en la obra de Petrarca y se convierte en el principal especialista. Pero Petrarca es de lo que le niega todo. Ni Laura existió, eso es un soberbio, lo único que te importa es tu propia imagen, etcétera, ¿no? Pero tampoco es el único, esa es la imagen que ha prevalecido de Petrarca, un hombre soberbio que enaltece su propia figura, que está pensando no ya en la fama, no solo en la fama del momento, sino en la posteridad. ¿Qué van a decir de mí? Tú, en la famosa carta a la posteridad, tú que me estás leyendo ahora siglos después, y no sé qué, dice con falsa modestia. Es otra de las contradicciones de Petrarca, que también se le dice a Agustín. Si dices que desprecias al vulgo y que como ahora persigues la fama, ¿qué te importa a ti el vulgo, lo que digan de ti, ¿no? Bueno, en el Cancionero hay una serie de poemas llamados penitenciales, donde se presenta ese gran desgarro de Petrarca. No sé cómo voy de tiempo, si queréis que vaya acelerando, ¿no? Bueno, desgarro, que es una palabra que también ha utilizado José Luis y que define muy bien la personalidad de Petrarca. ¿Cuál es el desgarro del Cancionero? Petrarca, como hemos dicho, es un seguidor y admirador de Platón, al que en esa famosa diatriba que venimos comentando pone por encima no solo de Aristóteles, sino de todo. Dice que él es el príncipe de los filósofos. Su otro gran, o sea, sus dos libros, sus dos autores, digamos, más importantes serían Platón, en este caso, en otros puede ser Cicerón o puede ser Virgilio, y San Agustín. San Agustín también es platónico, pero con respecto al amor terrenal hay una diferencia entre la teoría de Platón y la teoría de San Agustín. En Platón, como sabéis, el amor tiene un ascendiente espiritual, eleva al enamorado, lo lleva hacia el mundo de las esencias, hacia la contemplación de aquellas, desde el mundo de las ideas, de la belleza en sí, de la virtud en sí, etc. Pero ese amor parte de la belleza. Cuando se dice que el amor platónico es un amor así lánguido y tal, no, la belleza y el deseo forman parte básica del amor, tal como se expone en el Fedro y en el banquete. El amor es deseo de posesión de la belleza, y el que posee la belleza desea poseerla para siempre. Por eso lleva también esa ansia de inmortalidad. El amor es una cosa buena inspirada por los dioses, aunque luego Diótima diga otra cosa. Es que en Sócrates habla mucha gente y no siempre todos dicen lo mismo. Entonces, ese deseo que le ha criticado San Agustín, el deseo ardientísimo, eso forma parte del amor. El amor, dice, es una manía, un delirio, manía en griego, o un entusiasmo. Y esa palabra en griego quiere decir una cosa inspirada por los dioses. O sea, es una locura inspirada por los dioses. Por tanto, criticarlo es criticar a los dioses y es un acto de impiedad, por lo menos en algunas versiones de Sócrates. Sin embargo, en San Agustín el amor terrenal es una cosa completamente rechazable, porque lo único que le importa es el amor a Dios. Y ese amor terrenal que Agustín ha conocido, pero claro, la historia de Agustín es la historia de un arrepentido, es la que le está diciendo continuamente a Francesco que lo deje, que ese no es el buen camino, etc. Ese es el desgarro que hay en el Cancionero. Por una parte, la concepción platónica, el amor eleva, no es una cosa baja, pero eleva a partir de la belleza y del deseo. Y por otra parte, el amor es una smarrita vía, un mal camino que desvía del camino del verdadero cristiano, que es el amor a Dios. Ese desgarro solo se va a solucionar en los poemas finales del Cancionero, bien que a mi pesar, porque creo que yo, que tanto defiendo a Petrarca, aquí pues no puedo defenderlo. Solo en los últimos poemas, o sea, los 3 o 4 últimos, es cuando Petrarca renuncia a ese amor, se arrepiente y se prepara ya para entrar en el recto camino del amor cristiano. De hecho, el último poema, el que cierra el Cancionero, está dedicado no ya a Madonna Laura, sino a la Madonna con mayúscula, a la Virgen. Es un poema a la Virgen, dentro de la tradición de la poesía mariana, tan fecunda en la Baja Edad Media.
Y bueno, le pide que interceda ante su hijo, que lo acoja en su seno. Él ya siente que va a morir pronto. Él está diciendo eso desde que tiene 40 años, pero bueno, como toda la gente que se pasa la vida anunciando su muerte, luego vivió hasta los 70. Y confiesa lo que viene diciendo siempre, sus dos grandes pecados, que son el ansia de gloria y el amor terrenal. Desde que yo nací cerca del Arno, en Florencia, en mi busca continua por la tierra no fueron más que afanes mi existencia. Mortal belleza, el amor de Laura, pero que es una belleza mortal, gestos y palabras, amor por la fama, por ser un intelectual, por ser reconocido. Mortal belleza, gestos y palabras me colmaron el alma. Hoy me arrepiento de esto y te pido que... Bueno, aunque ese es el final del cancionero, esa actitud la viene adelantando el poeta en otros poemas anteriores. Claro, si es el final, todos los demás tienen que ser anteriores, que son los llamados poemas penitenciales. Y especialmente dos que están situados en en lugares estratégicos. Es decir, los tres poemas en los que él se arrepiente son el poema 1, el que inaugura el libro, el poema 264, que es el que inaugura la segunda parte, que es más importante para el cambio del cancionero que la propia muerte de Laura, puesto que el poema 264 es el que inicia la segunda parte y hasta el 67 no se muere Laura, aunque a todo eso lo llamemos los poemas sin muerte, y como hemos dicho, el poema dedicado a la Virgen, que es el que cierra el libro. Si vamos, voy a empezar con el poema 264, que lo tenéis en la segunda página. ¿Eh? Que no queda más, es que ha habido... ¿Tú tienes para ti? Overbooking, tengo el libro. Que si no nos vamos a quedar ahí a los dedos. Pues por eso me he traído el cancionero, por si acaso. Siempre está bien. Es el mismo, ¿no? Saberse el original. ¿Eh? ¿Es la misma producción? Sí, es la de Jacobo. Pero ese no, ese es el soneto 1. Ahí empieza. Aquí. Yo voy pensando en el pensier más sale. Lo que pasa es que dejarlo aquí porque veis que tengo saltadas muchas cosas, ¿vale? Esto es una canción, por tanto es muy larga, tiene 100 y pico versos. Voy a leer solo los que tenéis ahí, los que he pasado. He tirado un poco a fotocopias, creí que iba, como soy siempre tan pesimista, creí que iba a haber menos. Bueno, dice: yo voy pensando y al pensar me asalta una piedad tan fuerte de mí mismo que me lleva a menudo a llorar por aquello que no hacía. Ya no llora por los desdenes de Laura, llora por lo que él sabe que tiene que hacer y no hace. Ese arrepentimiento. Que viendo cada día el fin más cerca, insisto, tiene 40 años o por ahí, pero bueno, 1000 veces le he pedido a Dios las alas con las cuales se libra de la cárcel mortal nuestro intelecto. Cárcel mortal, evidentemente, es el cuerpo, ¿no? Es la vida. Bueno, sigue, la introducción sigue luego. Laurel con que soñé de... Sí, ahora dice las dos cosas que le apartan de ese recto camino, que son las que venimos diciendo. Dice, Laurel. Sí, déjame aquí porque si no. Vale. Este laurel que soñé de niño, fijaros que en italiano dice questo d'allor. Allor es un sinónimo de lauro, es laurel. Qui m'adormiva in fasce, en pañales. Fasces pañales, ¿vale? Este laurel con el que yo me adormecía todavía cuando estaba en pañales, o sea que desde que tenía uso, antes de tener uso de razón, ya estaba obsesionado por el laurel de la fama. Ha crecido conmigo día a día. Y temo que un sepulcro nos encierre a los dos, a mí y al deseo de la fama. Mas después de que el alma se desnude, no podrá acompañarla este deseo. Cuando me muera, ¿de qué me va a servir la corona de laurel? Y si el latino y el griego tras morir de mí hablan, será viento. Que digan que fue un gran latinista, cuando yo esté muerto, son palabras que se llevará el viento. ¿Eso para qué me sirve? Y así, pues unir
y así pues unir temo aquello que se rompe en un instante, quisiera la verdad y no las sombras. Me salto y ahora vuelve al otro, que es el deseo amoroso. Pero el otro deseo que me invade marchita a cuantos nacen a su lado. Y mientras huye el tiempo, sin cuidarme de mí, de otra escribiendo. Otra vez obsesión por el paso del tiempo, se va a morir y en vez de preocuparse de él, de convertirse, sigue escribiendo de esta mujer que lo ha enamorado y que le abrasa con la luz de sus ojos, como dice en el verso que viene a continuación, ¿no? Y la luz de los ojos que me abrasan con su calor sereno dulcemente me retiene con freno contra el que nada vale ingenio o fuerza. Lo que le frena para su conversión es esa mirada de Laura absolutamente cautivadora para él. Señor, ¿por qué no arrancas esta vergüenza de mi rostro ahora? Que creo, como el que sueña, tener la muerte ante los mismos ojos, y quisiera, aun sin armas, defenderme. Y termina, que con la muerte cerca, para mi vida busco otro consejo, y el mejor veo y al peor me aferro. Eso es un verso de Ovidio, no sé si lo conocéis. Por ahí. Sé lo que tengo que hacer, lo mejor veo, pero me aferro a lo peor, a lo que no tengo que hacer, porque no puedo librarme de esas cadenas, de esa fama que desde que estaba en pañales me obsesionaba y de esa mirada cautivadora en el sentido más literal de la dama. Bueno, el otro poema, ya sí lo podéis, porque ese ya sí lo puedo leer, que este es un poema. El otro poema crucial es el soneto 1, que no solo es el primero, sino que tiene un carácter claramente prologal. Este poema no es el primero que escribe, ni mucho menos. El poema está escrito poco después de la muerte de Laura. Laura muere en 1348 y el poema se puede fechar en 1349 o 1350. Lo pone como prólogo en uno de los manuscritos que hay previos a la edición definitiva y va a seguir en esa posición siempre. A pesar de que él va a estar 10 años escribiendo poemas a la muerte de Laura, ensalzando la figura de Laura, este poema no cambia de sitio. Y como el sitio es estratégico, porque es el primero que se lee es un prólogo, creo que condiciona la lectura del cancionero en un sentido que es el que Petrarca busca, pero que no es el que a mí me gusta, como diré. Bueno, fijaros que, como es un prólogo, se dirige a los lectores. Voi que ascoltate in rime sparse, vosotros que escucháis, a vosotros que vais a leer estas rimas sueltas, no como la poesía latina, que es una cosa importante. Estos son rime sparse, ¿no? Entonces, vosotros que escucháis en sueltas rimas el quejumbroso son que me nutría en aquel juvenil error primero. Ahora ese amor es un error juvenil. Cuando en parte era otro del que soy, pero ahora ya he cambiado. Del vario estilo en que razono y lloro, entre esperanzas vanas y dolores, en quien sepa de amor por experiencia, además de perdón, piedad espero. El que esté enamorado y sepa lo duro que es esto, no solamente que me perdone, sino que nada más tenga piedad de mí, ¿vale? Pero ahora bien sé que tiempo anduve en boca de la gente y a menudo entre mí, de mí mismo, me avergüenzo. Fijaros ahí, he sido fábula de la fábula fui gran tempo, ¿vale? He sido fábula entre la gente. Se han hablado de mí, de que si yo iba detrás de esta mujer, de que si yo le escribía poemas, y en fin, eso pues ha desdorado mi imagen. Incluso Laura le reprochará eso. Perdón, sí, Laura le reprochará eso en los triunfos. Lo que pasa es que la Laura de los triunfos está ya muerta, todo es fabulación de Petrarca. Y fijaros ahora, dime, me desmo, meco, mi vergoño, mi, o sea, me arrepiento. Entre mí, de mí mismo, me avergüenzo, para que quede bien claro, ¿vale? De mi delirio la vergüenza es fruto. Y el que yo me arrepienta, pentersi, y el que yo me arrepienta y claro vea que cuanto agrada el mundo es breve sueño. Termina con ese tópico de la vita somnium, ¿vale? Todo esto ha sido un error juvenil, perdonadme, he andado en boca de la gente y ahora yo, conmigo me avergüenzo.
¿vale? Porque me he dado cuenta que todo es breve sueño. Si este poema lo hubiera escrito al final y lo hubiera puesto, pero insisto, es que después de esto hay como 100 poemas en los que ensalza la figura de Laura, más todavía que al principio, porque la Laura ya está muerta y espiritualizada. Así es que me he saltado uno de los poemas que viene ahí, que no, a veces escribe uno unas cosas y luego dice otras. Sí, este era un poco para mostrar las contradicciones del amor, que es una parte que me he saltado, pero yo creo que ya, ¿vale? Lo voy a leer porque es muy bonito, pero es ese amor, como hablamos de polémica y de contradicción, ¿no? En mi libro además se llama Amor y Dolor. Y dice, si amor non è, che dunque quel che io sento. A mí es uno de mis versos favoritos. Si no es amor, ¿qué es lo que siento entonces? Mas si es amor, por Dios, ¿qué cosa y cómo? Si buena es, porque es mortal su efecto, y si mala, porque es dulce el tormento. Si a voluntad me abrazo, ¿por qué el llanto? ¿De qué me quejo si me estoy quemando pues yo quiero? Si a mi pesar, ¿qué vale lamentarse? Oh delicioso daño, oh viva muerte. Eso es oxímoron. ¿Cómo sin consentirlo tanto puedes? Y no me he de quejar si lo consiento. En frágil barca y vientos tan contrarios, me encuentro en alta mar y sin gobierno. Esta es una imagen que viene de Horacio, la de la barca, que es en Onave, que hay una traducción preciosa de Fray de León, que luego utilizará él también esa misma imagen, de la barca que ha perdido el timón. Gobierno quiere decir timón, gobernalle también, ¿vale? Quiere decir timón, no quiere decir gobierno. Y la vida es como una barca que en naufragio. No me he de quejar si lo consiento. En frágil barca y vientos tan contrarios me encuentro en alta mar y sin gobierno, tan falto de saber, de error cargado, que yo mismo no sé ni lo que quiero y tiemblo de calor y ardo de frío. ¿Vale? Ese es el amor que, como decía Quevedo, en todo es contrario de sí mismo y que luego da origen a todos esos poemas de hielo abrasador, fuego helado que conocéis de la poesía española. Bueno, pues hablando de este arrepentimiento de Petrarca, de este soneto prologal, y me vais a permitir que me cite a mí mismo, lo llevo haciendo encubiertamente, pero ahora ya de manera descarada, ¿vale? Leyendo un párrafo con el que ya concluyo. Enmarcada pues entre el soneto prólogo y la canción 366, que es la última, y tomando como eje la canción 264, la que inicia la segunda parte, el poeta fuerza una interpretación de su poemario no como el grandioso monumento de amor que es, sino como el ejemplo moral de los errores juveniles que el hombre virtuoso debe evitar. Y toda esta hermosa historia de amor y dolor que es el cancionero deviene una palinodia moralizante, un muestrario de los caminos que el cristiano sincero debe eludir, porque lo apartan del verdadero amor, que es el que mira solo a Cristo y a la Virgen. Una necesidad para el filósofo agustiniano que en la última etapa de su vida Francesco aspiraba a representar, pero un agravio innecesario para la poesía, para Laura y para todos los que aprendimos a amarla en los versos del poeta toscano. Y ahí lo dejo. Muchas gracias.